¿Cómo están, chicos? ¿Bien? ¿Me escuchan? Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien usted, profe? ¿Todo bien? ¿No? Entonces vamos a continuar con la clase de ayer. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué tema vimos ayer? ¿Sobre qué temas hablamos? La cavidad. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver de la continuidad de la cavidad oral, que es este segmento coloreado acá, que es la faringe, ¿sí? Faringe es bastante, diríamos, complejo, así que vamos a intentar pasar. Fíjense, entonces tenemos acá la cavidad oral, ayer la describimos, y después pasamos a este segmento coloreado, que es la faringe, que no hay que confundir con esto que está acá, adelante, que es la laringe. Fíjense, acá teníamos el cartílago epiglótico, que estaba unido, ¿se acuerdan ustedes?, a la lengua, mediante lo que era digamos, los ligamentos glosopligótico medio y lateral. Ahora bien, miremos esto acá. La faringe, fíjense que es un conducto músculo-membranoso. O sea, esto es un conducto muscular que va desde la base del cráneo, ¿sí?, acá representado por el hueso esfenoide, hasta aproximadamente la sexta vértebra cervical. ¿Sí? Sexta vértebra cervical. Y obviamente, posteriormente, la faringe se va a continuar con el esófago. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando del aparato digestivo, acá fíjense que dice aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque la faringe es un vestíbulo que va a tener justamente la función de comunicar la cavidad bucal, ¿sí?, con el esófago, pero también va a tener la función de comunicar la cavidad nasal, que está superiormente, con la laringe. Fíjense, es como que es un conector, ¿sí?, de ambos sistemas. ¿Ah? Entonces la faringe es un conducto que tanto el aparato respiratorio como el aparato digestivo lo necesitan, ¿sí? Y tiene, fíjense, 15 centímetros de longitud. Muy bien. Ahora, ¿por qué hay estos tres colores? ¿Sí? Porque la faringe tiene tres segmentos. O sea, ustedes recuerdan que nosotros habíamos hablado de que nosotros vulgarmente conocemos a la faringe como garganta, ¿sí? Eso lo... Estoy grabando la clase, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes que están viendo ahí, se está grabando la clase, ¿no? Yo no. Sí, sí se está grabando. Entonces, ustedes saben que ustedes conocen la garganta, pero ya tienen que empezar a mirar que la garganta en realidad es la faringe, ¿no? O sea, ese sería el término médico que tenemos, el término anatómico que tenemos que utilizar, que es la faringe, ¿sí? Entonces, nosotros abrimos la cavidad oral y vemos más allá del ritmo de la fauce, lo que estamos hablando es justamente de la faringe. La faringe tiene tres segmentos internos, ¿sí?, de superior, medio e inferior, o lo que sería la rinofaringe, el segmento medio que es la orofaringe, y el segmento inferior que es la laringofaringe, es decir que de alguna forma me denota los segmentos con los cuales se comunica, ¿sí?, este elemento. Entonces repito, rinofaringe, ¿sí?, o nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Son los tres segmentos. Es importante porque justamente nosotros ingerimos los alimentos y los alimentos van a pasar por la faringe, claramente. Y está, diríamos, el segmento que es la laringe, esto que está acá que es otra cosa, esto ya forma parte del aparato respiratorio, lo que va a suceder es que se va a dirigir hacia arriba, ¿sí? Esto se va a dirigir hacia arriba, y como consecuencia, esto va a estar acá, y se va a ocluir este orificio
entonces el alimento va a pasar directamente al esófago, ¿sí? Produciéndose la apertura, ¿sí?, de un músculo que se llama esofágico superior, ¿sí? Entonces, no importa, ahora lo vamos a ir conociendo. Pero hay algunas cositas que yo quiero destacar de la laringe, que me parece sumamente importante, y la tengamos presente. Una cosita, chicos, en la diapositiva que está digamos, en el Classroom, esta parte de faringe no está, y no sé por qué no está, ¿sí? Así que la voy a agregar, ¿tá? A darme a acordar de última, que la tengo que agregar porque realmente no está, la estuve viendo y no está, y me pareció un poquito raro. Bueno, ya vemos las 3 porciones, ¿sí? Entonces, a ver, voy a dar como ciertos reparos principales de cada una de las porciones que a mí me interesa que ustedes las sepan, ¿sí? Entonces, esto es obviamente un corte coronal, un corte frontal, ¿sí? Fíjense que esto que está acá, estos contornos, es músculo. Recordemos que la faringe es un conducto músculo-membranoso. Esto que está acá es la base del cráneo, ¿sí? Y lo que hicimos es un corte, produciendo apertura para poder ver la faringe. Estamos mirando desde atrás hacia adelante, ¿sí? Entonces acá vemos justamente lo que es la rinofaringe, acá vemos lo que es la orofaringe, y acá la laringofaringe, ¿sí? Son los 3 segmentos de la faringe. Entonces, primero que nada, ustedes tienen que saber reconocer esos 3 segmentos. Eso es más importante que después saberse algunos detalles. Pero yo quiero que ustedes se vayan familiarizando anatómicamente con algunas cuestiones, porque después uno la da por entendido y ahí comienza algunos cuestionamientos, ¿sí? En primer lugar, estamos situados ahora en la parte de arriba, ¿sí? En el piso de arriba, que es la nasofaringe. Y vemos esta estructura. Fíjense, este espacio que está acá, o sea, este espacio, es un espacio, un conducto, se denomina coanas. Las coanas son un espacio que me comunican la cavidad nasal con la faringe. Entonces, ¿qué son las coanas? Un espacio, ¿sí?, que me comunican la cavidad nasal con la faringe. Ese es este pequeño espacio que tenemos atrás, ¿sí? Bueno, un punto, o sea, 2 cuestiones que son sumamente importantes. Esto que está acá, fíjense, esto, ¿sí?, es lo que se denomina amígdala faringea, o también tónsila faringea. Entonces pongan, amígdala faringea es sinónimo de tónsila faringea. Amígdala faringea es sinónimo de tónsila faringea. ¿Sí? La tónsila y la amígdala son lo mismo. Ahora, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de amígdala o cuando hablamos de tónsila? Hacemos referencia a un grupo de células que se encargan de la defensa. O sea, forma parte del sistema inmunitario, las amígdalas, ¿sí? Y seguramente muchos de ustedes, cuando yo dije amígdala, lo primero que se imaginaron fue las pelotitas que tenemos nosotros en la garganta, ¿sí? Que tenemos ahí atrás, en la parte posterior de la boca, ¿no? Ahora la vamos a ver también y cómo se denomina. Entonces, acá arriba tenemos la amígdala faringe, ¿sí? Que ahora vamos a ver que se extiende por toda la parte posterior de la faringe, y cuando nosotros nos realizamos el hisopado, justamente para ver la presencia o ausencia del virus, justamente la sacamos de acá, ¿sí? Es decir, el profesional nos metía el hisopo enorme ese hasta acá, ¿sí? Raspaba un poquito este epitelio, ¿sí?, y sacaba para poder identificar justamente la presencia de este microorganismo, ¿sí?, de este virus. Bueno, entonces acuérdense que amígdala o tónsila es lo mismo y que forma parte del sistema inmunitario, ¿sí? Se denomina amígdala faringea. Acá tenemos, ¿sí?, lo que se denomina el orificio faringeo de la trompa faringotimpánica, ¿sí?, o trompa auditiva. Acá se abre, ¿sí?, parte de lo que sería el conducto auditivo interno, ¿sí? Ahora bien, esto es importante porque muchas veces nosotros cuando estamos en las alturas, cuando viajamos, se nos apuna, ¿sí? Se nos cierra un poquito el oído, y tiene que ver porque hay una presión externa que favorece el cierre de este justamente orificio faringeo de la trompa faringotimpánica, que es una especie de cartílago que tenemos ahí, que, diríamos, forma una estructura importante del conducto auditivo interno.
Por debajo, en esta zona, que acá no está remarcada, tenemos lo que se denomina las tónsilas, esto que se encuentra acá, esto que se encuentra acá, tónsilas, ¿sí? Tubáricas. Las tónsilas tubáricas son, o amígdala tubárica, un conjunto de células de la defensa que se encuentran en las inmediaciones justamente de este orificio faríngeo de la trompa faringotimpánica, ¿sí? Es decir, que también nos protegen de todos los microorganismos que puedan ingresar por la parte auditiva. Y esta contigüidad que hay, diríamos, esta contigüidad, hablamos de conductos entre lo que es el conducto auditivo externo y el conducto auditivo interno, explica por qué cuando la faringe se inflama, es decir, cuando uno tiene faringitis, puede por contigüidad generar otitis, y muchas veces las otitis pueden generar faringitis, ¿sí? Por eso que hay una especialidad sumamente importante, que son los otorrinos, ¿sí? Laringólogos, que se encargan justamente de estudiar y revisar todo lo que sea faringe y conducto auditivo, ¿sí? Muy bien. Si miramos acá, encontramos esto que está acá, que se denomina paladar blando, ¿sí? Que es esto que se encuentra acá, o velo del paladar, en el cual, fíjense que acá tenemos la úvula, ¿sí? La campanita que nosotros cuando abrimos la boca podemos ver posteriormente, ¿sí? Entonces, ese es velo del paladar. El velo del paladar es, diríamos, una membrana, ¿sí? Muscular, es decir, son músculos que están tapizados por membrana. Y acá vemos de perfil, fíjense, esta es la cavidad nasal, y acá estamos en la faringe, ¿sí? Fíjense que acá, esperen, que mi mouse, ahí, lo que estoy señalando con el cursor, esa es lo que sería la amígdala, ¿sí? Faringea. Nos metían acá el hisopito, sacaban de acá, ¿sí? Una muestra. Y en las inmediaciones debajo del orificio faríngeo de la trompa auditiva, está la tubárica. Muy bien. Y esto que se encuentra acá es lo que se denomina paladar blando, ¿sí? ¿Por qué se denomina paladar blando? Porque está formado por una membrana que tapiza justamente a los músculos, ¿sí? Músculos, estos son músculos. Y se denomina paladar blando para diferenciarlo justamente del paladar duro, que ayer ya habíamos visto, que estaba formado por el maxilar y por el palatino. ¿Ah? Maxilar y palatino. Entonces, el paladar duro está formado por hueso, y el paladar blando está formado por músculos. ¿Sí? Músculos. Muy bien. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien, profe. Bien. Bueno, pasamos al piso de abajo, ¿sí? A lo que sería la orofaringe, ¿sí? La orofaringe. Fíjense la orofaringe, qué interesante. Tenemos este orificio, ¿sí? Este orificio, que es lo que se denomina istmo de la fauce. Istmo de la fauce. El istmo de la fauce es el orificio que comunica justamente la cavidad oral con la faringe, ¿sí? Lo que vemos acá es justamente la base de la lengua, base de la lengua. Y lo que vemos acá son las famosas amígdalas, o también denominadas tónsilas o amígdalas palatinas. Tónsilas o amígdalas palatinas, ¿sí? Acá obviamente que vemos el paladar blando, vemos la úvula, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, tenemos el piso más inferior, que es la laringofaringe. Y acá tenemos justamente la laringe, esto que ustedes ven acá, estos relieves que ustedes ven acá, son de los cartílagos, cricoideos, epiglóticos, ¿sí? Y otros cartílagos que están revestidos de mucosa, y este orificio obviamente permite que acá entre aire, ¿tá? Y lo que sigue por detrás es claramente faringe. Entonces miremos acá, estamos ubicados en esta zona. Acá tenemos el paladar blando, ¿sí? Esto que se encuentra acá, obviamente que es el istmo de la fauce. Ahora vamos a ver cómo está compuesta ese istmo de la fauce. Acá tenemos la tónsila palatina, y en la base de la lengua, ¿sí? Si ustedes se acuerdan la clase de ayer, en la parte posterior, detrás del surco posterior, teníamos, ¿sí? Lo que se llaman las tónsilas linguales, o amígdalas linguales. Todo esto que está acá se denomina amígdala lingual, ¿sí? Entonces tenemos tónsila faríngea, tónsila tubárica,
tónsila palatinas y tónsila linguales, que son todos, ¿sí?, un grupo de células con fines inmunitarios que nos protegen en las regiones del cuerpo en las cuales nosotros tenemos contacto con la vía externa. Muy bien. ¿Qué vemos acá? Esta imagen es de Rubier. Fíjense acá, vemos la lengua, paladar duro, paladar blando. Acá nosotros estamos viendo justamente la rinofaringe, ¿sí? Acá abajo estamos viendo la orofaringe. Fíjense que acá está la base de la lengua, ¿tá? Y esto que está acá es el cartílago epiglótico. Cartílago epiglótico que está traccionado por una pinza, ¿sí? No se nota bien, pero es una pinza la que está traccionando, y que está ocluyendo de alguna forma la laringe. O sea, ocluye la laringe. ¿Y qué podemos ver acá? La tónsila o amígdala palatina, o sea, la más conocida de todas, ¿sí? Porque nosotros abrimos la cavidad oral y miramos atrás y vemos esas dos pelotitas. Bueno, esas dos pelotitas se denominan tónsila palatina o amígdala palatina. ¿Y cuál es el punto importante? Que esa tónsila o amígdala palatina se encuentra entre dos músculos, uno que es anterior y otro que es posterior. El músculo que es anterior se denomina músculo palatogloso, o sea, es un músculo de la lengua. Como está revestido de mucosa y forma un arco, una arcada anterior, lo conocemos como arco palatogloso, pero no deja de ser un músculo. Si miramos posteriormente, ¿sí?, tenemos otro músculo que se denomina palatofaringio. Se denomina justamente palatogloso, palatofaringio, porque va del hueso palatino a la lengua o hacia la faringe. El palatofaringio, ¿sí?, palatofaringio también está revestido de mucosa y me forma un arco posteriormente a la tónsila palatina. Entonces, tenemos un arco anterior, arco palatogloso, un arco posterior, arco palatofaringio. Y en el medio tenemos la tónsila faringea. Muy bien. Ya vimos la epiglotis, ¿sí? Y vamos a decir un par de cuestiones acá que es sumamente importante. Acá fíjense, vemos de vuelta. Lengua, paladar duro, paladar blando. Acá vemos arco palatogloso, arco palatofaringio, y acá vemos la tónsila faringea. Y esto que se encuentra acá son las tónsilas linguales o amígdalas linguales. Recuerden que tónsila o amígdala es lo mismo. ¿Y para qué sirven? Son, ¿sí?, órganos de tipo linfoides que tienen un servicio, una función inmunitaria. Muy bien. Entonces, vimos el piso superior, el piso medio, el piso inferior, y nombramos algunos reparos que me parece que son sumamente importantes, que los tengamos presentes. Entonces, miremos acá. El istmo de la fauce es, dijimos, este orificio que me comunica la cavidad oral con la faringe, específicamente la orofaringe. Entonces acá tenemos dos cosas que son sumamente importantes de reconocer. Fíjense, vamos acá. ¿Cómo está formado el istmo de la fauce? O sea, ¿cómo está formado el espacio? Está formado por el arco palatogloso. Fíjense acá, esto que está acá es la tónsila, es la pelotita, ¿sí? Por delante de la pelotita está este arquito, fíjense, esto que está acá. Ese que está ahí es el músculo palatogloso. Entonces, eso que está ahí es el arco palatogloso. La úvula palatina, o sea, esto que se encuentra acá, es la úvula palatina, ¿sí?, que recordemos que formaba parte del paladar blando, y que es un músculo, y obviamente la lengua, específicamente la base de la lengua. Entonces, esto siempre es pregunta de examen, ¿cómo está constituido el istmo de la fauce? Ahora, fíjense, más allá del istmo de la fauce, miren acá, arco palatogloso, acá tenemos la tónsila, y por detrás tenemos esto que se encuentra acá, que es el arco palatofaringio. Recién atrás se encuentra la orofaringe, ¿sí? ¿Lo pueden distinguir? ¿Se puede distinguir? Sí, profe. ¿Sí? Estaría bueno que después ustedes puedan mirar sus propios istmos de la fauce, ¿sí?, y de alguna forma ir mirando y reconociendo esas partes porque es importante, ¿sí?, familiarizarse, ¿sí?, con estos elementos. ¿Ah?
Muy bien. Muy, pero muy bien. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Va queriendo? Bueno. Fíjense, esto es estamos viendo posteriormente ahora. Yo le muestro de vuelta. Fíjense, úvula palatina. Acá están las coanas, que era el espacio que me comunicaba la cavidad nasal con la rinofaringe. Eso sería el istmo de la fauce, que está formado por el arco palatogloso, base de la lengua y la úvula. Y entre el arco palatogloso y palatofaringio se encuentra, ¿sí?, la amígdala palatina o tonsila palatina. Si vemos la base de la lengua, ¿sí?, dijimos que estaba unida al cartílago epiglótico por ligamentos mediales y ligamentos laterales, que lo que hacen es justamente ocluir la laringe. La laringe, que ya forma parte del sistema respiratorio. Ahora, te le hago una pregunta a usted. ¿La lengua se traga o no? No, ¿Por qué no? porque está anclada, digamos, a la base, ¿Está anclada en dónde? ¿O con quién? a los músculos de la lengua. Por medio de los músculos. Sería- Aquí están anclados. A huesos, ¿sí? A huesos, Y recuerden. hoy puede ser que dijo. A hueso ioides, a la mandíbula, al palatino. De hecho, el palato gloso, fíjense, va del hueso palatino justamente al vientre de la lengua. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, luego más de lo mismo. Pues hay cosas que lo voy a pasar, diríamos, para que ustedes, porque si no es medio repetitivo. Acá está, fíjense. Úvula, palato gloso, palatofaringio, y en el medio la tónsila palatina. Ahora, el conjunto de tónsilas se denomina anillo linfático tonsilar. El conjunto de tónsilas se denomina anillo linfático tonsilar. Y está compuesta por la tónsila tubárica, que se encontraba por debajo, ¿sí?, del orificio faríngeo de la trompa auditiva, por la tónsila faringia, que se encontraba superiormente, por la tónsila palatina, que es la más conocida, porque la vemos de chiquito, cuando abrimos la boca y vemos esas dos pelotitas hermosas que tenemos ahí. Seguramente quizás alguno de ustedes se ha operado, se ha quitado, porque tiene una tendencia a inflamación constante. Y las tónsilas linguales, que son las que se encuentran en la parte posterior o base de la lengua. ¿Sí? Muy bien. La faringe tiene músculos contractores y elevadores. Acá solamente la vamos a nombrar porque es importante que la tengan presente simplemente para lo que vamos a hablar brevemente, que es la deglución. Los músculos contractores se denominan superior, medio inferior. Este músculo contractor superior, ¿dónde lo nombramos? ¿Se acuerdan ustedes dónde lo habíamos nombrado? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Lo nombramos con los músculos de la lengua. ¿Se acuerdan del músculo de la lengua? Quedan 17, ¿sí? Bueno, justamente el músculo contractor superior forma parte de los músculos de la lengua, también, ¿sí?, sobre todo sus fases superiores. Y después tenemos músculos elevadores, que tenemos el petrofaringio, porque se inserta en la porción petrosa del hueso temporal, el estilofaringio, que también se inserta en la apófisis estiloide, y el palatofaringio, que se inserta obviamente en el hueso palatino. Bien. Yo paso rápido porque no es el objetivo, diríamos, una anatomía descriptiva, ¿sí? Entonces, simplemente quiero que lo nombren, sepan nombrar, ya cuando ustedes den anatomía descriptiva, obviamente que lo van a aprender. No es tampoco de la gran cosa, ¿sí? Pero miren esto acá. Músculos del velo del paladar. Esto que está acá es el velo del paladar, ¿sí? Músculo velo del paladar. Bueno. El velo del paladar nosotros dijimos que era un músculo, o sea, que era un músculo membranoso, ¿sí?, que me tabica o me separa lo que es la orofaringe de la rinofaringe. Entonces acá tenemos, fíjense, esto que está acá es la úvula. Esto que está acá es la úvula, ¿está? ¿Sí? El músculo de la úvula.
Luego tenemos el músculo tensor del velo del paladar y el músculo elevador del velo del paladar. Ya le vamos a encontrar el tensor, porque desde acá no se le ve, se lo ve desde abajo, ¿sí? Y yo puse en color de agua nada más, acá que dice peristafilino externo, interno y demás, porque eso es la vieja nomenclatura. O sea, utilicé la nueva nomenclatura anatómica. Simplemente quiero que sepan, porque por ahí ustedes dicen, profe, encontré el músculo peristafilino externo e interno. Bueno, son músculos del velo del paladar, nada más que nombrado con la nomenclatura parisina, ¿sí? Es decir, no sé si alguna vez hablaron de las nomenclaturas parisina, internacional, ¿alguien habló de eso? No escuché. No, bueno. No, todavía. Para hacerla de forma simple, ¿sí? Para hacerlo de forma simple, ustedes van a tener que, o sea, ustedes van a tener, diríamos, varios libros, ¿sí? Y anatomía tiene un lenguaje técnico, ¿sí? Y como cada país tenía, o sea, nombraba, diríamos, una misma estructura, con diferentes formas, se hizo un congreso y dijeron, bueno, vamos a tratar de ponerle un mismo nombre a todos. Bueno, dale, vamos a ponerle el mismo nombre a todos. Perfecto. Entonces todos pusieron el mismo nombre. Lo que pasa es que, según el que descubrió, se le ponía su nombre. Entonces ustedes van a encontrar como conducto de Wharton, de Santorini, van a ver mucho de W. Ritzberg, van a ver Busen, Scarpa, o sea, van a ver muchos autores, o sea, muchos nombres, diríamos, como se dice, muchos apellidos. Que es la gente que descubrió o describió, diríamos, ese segmento o esa parte del órgano o lo que sea. Entonces, eso se hizo un congreso internacional en París. Entonces se llama nomenclatura. Nomenclatura es forma de nombrar, o sea, el nombre nada más. Nomenclatura es nombrar. Entonces, la nomenclatura parisina tenía nombres propios. Bueno, resulta que había muchas confusiones, entonces se hizo una nomenclatura internacional, ¿sí? Es decir, como que dijeron, bueno, vamos a juntarnos todo de vuelta, está perfecto. Nombramos, ya tenemos el nombre en común de todos, pero vamos a sacar los apellidos y que quede solamente ciertos nombres, o sea, que quede, que quede solamente el nombre de la estructura, del músculo, del hueso, sin el tipo que lo descubrió, o sea, se sacaron los epónimos. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que por ahí ustedes van a tener bibliografía, como por ejemplo Rubier. Rubier, el tomo 10 para abajo, o sea, el tomo 9, 8, 7, tiene nomenclatura parisina. Y el Rubier tomo 11 tiene nomenclatura internacional, ¿sí? Es decir, quiere decir que tiene las dos, o sea, tienen nomenclaturas distintas para un mismo órgano. Y generalmente, toda la literatura que sigue anatomía, es decir, fisiología, clínica, fisiopatología, todo, se guían por la nomenclatura antigua, ¿sí? O sea, por la nomenclatura parisina. Pero como desde el 2010, entre el 2008 y el 2010 se sacó la nomenclatura parisina, a partir de ahí los nuevos libros vienen con la nomenclatura internacional. Es decir, ustedes van a leer libros, diríamos, de clínica, en el cual en vez de decir, por ejemplo, peristafilino externo, va a decir tensor del velo del paladar. Ahora, en la facultad, en la universidad, hasta donde tengo entendido, se utiliza la nomenclatura internacional, o sea, con la que yo le estoy hablando. Pero, seguramente habrá docentes o X, que puede ser que también utilicen otra nomenclatura y ustedes tienen que saber que es de lo mismo. Entonces, por eso yo le aclaro esta cuestión. No obstante, cuando ustedes agarren el Rubier, en la primera parte habla justamente de nomenclatura, el Rubier o el... ahí lo estoy acordando del otro libro. Bueno, ya me voy a acordar del otro libro, que también es conocido, y ya no me estoy acordando, que justamente le aclara esta situación, porque por ahí uno se pone a leer y, bueno, tiene esta dificultad. Bueno, como te iba diciendo, y acá tenemos abajo, fíjense, acá abajo tenemos el músculo tensor, ¿sí? El músculo tensor, esto que se encuentra acá, el músculo tensor del velo del paladar, ¿sí? Todo esto es lo que me forma el paladar blando, ¿sí? El paladar blando. Es decir, que es un segmento, diríamos, músculo membranoso que se encuentra en la parte posterior de la cavidad oral. ¿tá? Acá es como que está la lengua, fíjense, y nosotros abrimos la boca. ¿tá? Y acá estamos mirando desde atrás, para que ustedes vean que ese paladar blando, para diferenciar el paladar duro, es músculo, ¿sí? Muy bien.
Acá vemos nuevamente, fíjense acá tenemos la rinofaringe, orofaringe, laringofaringe, y acá vemos, fíjense, obviamente, cómo cuando está tapizado, cómo están estos músculos tapizados, pero no dejan de ser músculos y cumplen una función sumamente importante. ¿De qué? De la deglución. Bueno, la deglución es sumamente importante, gente, y ustedes lo tienen que saber sí o sí. O sea, la deglución es algo que uno lo tiene que saber sí o sí desde ahora. ¿Hasta acá cómo vamos, gente? ¿Vamos bien? Bien. 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 Si voy muy rápido, me preguntan, ¿eh? No tiene sentido que vayamos a 1000 y no estén entendiendo una goma. Me dicen, si no entendieron algo o pasé muy rápido, me lo dicen. Bueno, seguimos entonces. Seguimos. Bueno. Fíjense que la deglución es un paquete instalado que nosotros tenemos, lo adquirimos, diríamos ya, en el vientre materno, en el proceso de desarrollo, ¿sí? En el cual nosotros lo que hacemos es, de alguna forma, integrar una serie de contracciones con la finalidad de que el contenido, ¿sí?, externo pase desde la cavidad oral hacia el esófago y se efectúe de alguna manera el proceso de alimentación. Y obviamente que tiene un rol importante la faringe, claramente que tiene un rol importante la faringe. Pero en realidad, anatómicamente, la faringe tiene 3 etapas anatómicas, que es la etapa bucal, la etapa faringea y la etapa esofágica. Se repito, anatómicamente, ¿sí? Anatómicamente, la deglución tiene 3 etapas, bucal, faringea y esofágica. Fisiológicamente, la deglución tiene 2 etapas. Una etapa que es voluntaria y una etapa que es involuntaria. Cuando hablamos de la etapa voluntaria, claramente hablamos de la cavidad bucal. Es decir, nosotros estamos masticando, ¿sí? Nosotros masticamos, eso lo hacemos a voluntad, ¿sí? Sin embargo, una vez que pasó el istmo de la fauce, arranca la etapa faríngea y posteriormente la esofágica, y eso ya nosotros no lo podemos controlar. Es decir, el curso que sigue posteriormente es involuntario. Entonces, anatómicamente tenemos 3 etapas, fisiológicamente tenemos solamente 2, voluntaria o involuntaria, o consciente e inconsciente. Entonces, vamos a mirar acá esta cuestión. Yo le voy a pasar rápido y después vuelvo parte por parte para que ustedes lo tengan presente. Fíjense esto que está acá. Entonces tenemos esta, ¿cómo se dice? Esperen que si no gente. Tenemos acá la etapa bucal, acá tenemos la lengua, ¿sí? Tenemos la cavidad oral, paladar duro, paladar blando, ¿sí? Músculos supraioideos, huesoioides. Acá tenemos el alimento, ¿sí? Entonces, esta es la etapa o la fase oral o bucal. Posteriormente, fíjense, tenemos la etapa faríngea, ¿sí? La etapa faríngea, es decir, el alimento transcurre por la faringe, ¿sí? Dijimos que esta etapa ya es involuntaria y ya es inconsciente, es decir, no tenemos control voluntario sobre esta cuestión. Fíjense que acá está el esófago, ¿eh? Acá está el esófago, esta parte es el esófago, y tenemos obviamente la etapa esofágica, cuando el alimento ya se dirige hacia el esófago. Entonces, ¿qué es importante tener presente acá? En primer lugar, el alimento, cuando se encuentra en la cavidad bucal, ¿sí?, a través de los músculos masticadores, que son el macetero, temporal, cigomático, pterigoideo medial y lateral, nosotros tenemos una apertura y cierre de la cavidad oral. Apertura y cierre de la cavidad oral. Eso determina que, si estamos en presencia de un alimento que es rico en proteína, como dijimos anteriormente, no tenemos enzimas en la cavidad oral para las proteínas. Entonces tenemos que masticar bastante, ¿sí? De lo contrario, si el alimento es rico en grasa o en hidratos de carbono, la misma saliva, diríamos otra vez de los factores enzimáticos,
va a producir una digestión en esa zona, digestión, ¿sí? No absorción, digestión en la cavidad oral. Pero, sea como fuere, lo que se encuentra en la cavidad oral, ¿sí? Independientemente de la constitución pura del alimento, sea lo que fuere, nosotros podemos manejar mediante los músculos masticadores y obviamente mediante los músculos de lengua que me dirigen el alimento hacia un lado o hacia otro. Ahora bien, cuando nosotros masticamos lo suficiente para poder hacer pasar de la cavidad oral hacia la faringe, fíjense que durante la masticación o durante la fase bucal, nosotros tenemos acá abierto, ¿sí?, el conducto laríngeo, ¿sí?, es decir, por donde nosotros respiramos. Y el esófago se encuentra ocluido o cerrado, ¿sí? Ahí tenemos un músculo en forma de esfínter, o sea, un músculo circular, ¿sí?, que cierra el esófago. Entonces, cuando nosotros deglutimos, es decir, cuando el alimento pasa por el istmo de la fauce, van a pasar tres eventos que yo quiero que ustedes tengan presente. Primero que nada, el paladar blando, ¿sí?, se aproxima a la faringe, tabicándome, ¿sí?, o separándome lo que es la rinofaringe de la orofaringe, para que el alimento no se dirija hacia arriba. En ese momento, el aire no puede entrar, ¿sí? Por otro lado, la laringe asciende y se tapa con el cartílago epiglótico, para que justamente el alimento no se dirija hacia la laringe. Por último, también se ocluye, ¿sí?, el istmo de la fauce, es decir, que el arco palatogloso y palatofaringio se cierran como, vamos a decir así, una puerta de carpa, ¿sí? Se aproximan sus bordes libres. Y además se produce la apertura, ¿sí?, de este músculo circular, que es justamente el esfínter esofágico superior, para que se produzca la apertura del esófago. Esos tres eventos son sumamente importantes que ocurren en la etapa faríngea, ¿sí? Eso es sumamente importante, porque hay tres oclusiones de la orofaringe, de la rinofaringe a través de el paladar blando, de la laringofaringe a través del cartílago epiglótico y de la orofaringe a través de el istmo de la fauce. Y se produce la apertura de un orificio que corresponde justamente a el esfínter esofágico superior del esófago. Posteriormente, fíjense, cuando pasamos la etapa faríngea, el alimento se dirige hacia el esófago, ¿sí? Y vamos a ver ahí que cuando el alimento se dirige hacia el esófago, la distensión del alimento produce contracciones peristálticas que se van a extender hacia todo, ¿sí?, el sistema digestivo para desplazar los alimentos. Pero si hay un punto importante, claramente es este, ¿no? Es decir, fíjense que yo acá tengo etapa bucal, etapa faríngea. Voy de vuelta. Etapa bucal, etapa faríngea. Presten atención al cartílago epiglótico, ¿sí?, a lo que es el hueso hioides, cuando el alimento pasa de esta etapa a la siguiente. Fíjense, ascendió la laringe y de esa forma, ¿sí?, se tapa lo que sería la laringofaringe. Y por arriba, el velo del paladar, ¿sí?, o el paladar blando, ocluye para que el alimento no se dirija hacia arriba. Y lo que es el istmo de la fauce se cierra, ¿sí?, aproximándose sus arcos para que el alimento no vuelva hacia la cavidad oral. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Se entendió algo hasta ahí? Todavía no nos vamos, ¿eh? Simplemente pregunto si se entendió algo. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí. Vamos, voy a abrir el otro PDF que estuvimos dando ayer. Bueno, ¿cómo me definirían ustedes si yo les pregunto qué es la deglución? ¿Qué me dirían ustedes? Cuando tragas o ingerís el alimento.
A ver, ¿cómo más podríamos decirlo? De una forma un poco más técnica, a ver. El pasaje del contenido bucal al esófago. Muy bien, el pasaje, ¿sí?, del bolo alimenticio desde, ¿sí?, la cavidad bucal hacia el esófago, ¿sí? Bueno, esto que está acá es el esófago, fíjense. Esto es el esófago. Estamos mirando el cuerpo desde atrás. Y por delante del esófago se encuentra la tráquea, que es todo esto, y acá está la laringe, ¿sí? Entonces fíjense qué importante. Esto que está acá es justamente lo que sería como el músculo, eso, diríamos, constrictor, ¿sí?, de la faringe, y que de alguna forma colabora con el esfínter, que es el que termina cerrando, ¿sí?, cerrando superiormente al esófago. Entonces fíjense que el esófago se encuentra por detrás de la tráquea. Si miremos acá, acá tenemos, fíjense, este es un corte del tórax, ¿sí? Esto es el tórax, sacamos los pulmones, sacamos el corazón, y tenemos acá arteria aorta, tenemos acá tráquea con sus respectivos bronquios, y si miramos acá atrás, acá se encuentra el esófago, ¿sí? Acá se encuentra el esófago, ¿sí? Si miramos acá, como está seccionado los bronquios, miramos acá, fíjense que el esófago se continúa, atraviesa este músculo que está acá, que es el diafragma, ¿sí? Y acá está el esófago también, y se va a continuar, obviamente, con el estómago, ¿ah? Con el estómago. Entonces, fíjense, tenemos arteria aorta, tráquea, bronquios, esófago. Fíjense que el esófago se dirige hacia abajo, atraviesa el diafragma y se continúa con el estómago. Esto que está acá es sumamente importante. Fíjense acá, si ustedes miran este nervio que está acá, ¿sí? Fíjense, seguimos la referencia, dice nervio vago. ¿Se acuerdan lo que era parte de qué formaba el nervio vago? Pares craneales. De los pares craneales, muy bien, de los pares craneales, que eran nervios que se encontraban dentro, ¿sí?, del endocráneo, ¿sí?, muy bien, y que dijimos que eran sumamente importantes. El nervio vago, ¿cómo se denomina también? Aparte de vago, ¿cómo también se lo conoce? Neumogástrico, ¿puede ser? Muy bien. Neumogástrico, muy bien. Porque fíjense que el nervio vago va a descender, va a atravesar también el diafragma y va a terminar, ¿sí?, a nivel gástrico, que se llama neumo, porque tiene una gran inervación por el pulmón y el estómago. Bueno, miremos acá, esto es un corte transversal, perdón, un corte sagital. Tenemos la columna, tenemos el corazón, acá tenemos el esternón, vamos adelante. Esternón, corazón, acá está el diafragma, columna. Entonces fíjense que la tráquea, el esófago y la aorta guardan distintas relaciones. Esto se llama anatomía topográfica. Si miramos superiormente, tenemos la aorta por delante, la tráquea por detrás, y por último tenemos el esófago, ¿sí? Si miramos en la parte media, tenemos tráquea por delante, esófago en el medio, ¿sí?, y tráquea por detrás, y aorta por detrás. Y si miramos inferiormente, el esófago, ¿sí?, es anterior y la tráquea es posterior, y la aorta es posterior. Estoy con la tráquea. La aorta también va a, de alguna forma, pasar por un orificio del diafragma. Esto es un corte también, diríamos, transversal. Este es un corte que está muy cerca del cuello, ¿sí? Fíjense, acá vemos la tráquea, ¿sí? La tráquea siempre está abierta. ¿Por qué siempre la tráquea está abierta? Porque está formado por cartílagos. Entonces eso hace que se mantenga la luz, ¿sí? Sin embargo, si nosotros miramos acá en la tráquea, vemos esto que está acá, que es el esófago, ¿sí? El esófago, ¿sí?, se encuentra generalmente ocluido porque está formado por músculo,
¿sí? Entonces el esófago se encuentra ocluido porque está formado por músculo, ¿sí? Por músculo. Ahí vemos nuevamente, ¿sí? Lo que es el esófago, tráquea. Entonces esta es la cavidad cardíaca, ¿sí? Muy bien. Ahora, antes de arrancar la parte, diríamos, abdominal, vamos a hacer obviamente la parte abdominal, vamos a hablar un poquito. Profe, Sí, decime. quería preguntar algo. Entonces, para ver si me ubiqué bien nomás el esófago, la figura que nos había mostrado el corte sagital, ¿cambia su situación o su relación con, o sea, en la parte cervical es anterior a la columna y Claro, en su parte más la inferior parte cervical, queda en la parte cervical por delante de la es aorta? posterior. La parte cervical, fíjense que está posterior, ¿sí? Acá arriba. Pero acá está la tráquea. Claro, La tráquea adelante, el esófago por detrás, ¿sí? Si miramos un poquito más abajo, tenemos aorta por delante, tráquea en el medio, esófago por detrás. Si bajamos un poquito más, tenemos, porque ya la aorta se dirige hacia atrás, tráquea por delante, esófago por detrás. Y si miramos bien abajo, en las inmediaciones del diafragma, tenemos esófago por delante, aorta por detrás. En realidad, lo que pasa acá es lo siguiente. La aorta es la que va a ir cambiando su dirección, porque fíjense que el esófago se mantiene, ¿sí? Es decir, el esófago mantiene siempre, de alguna forma, una localización. ¿Y qué pasa con la tráquea? Obviamente que finaliza, ¿sí? Finaliza la tráquea, claro. y la aorta sí va modificando su dirección. Eso determina de que las relaciones a nivel superior y a nivel inferior y en la parte media sean totalmente distintas, ¿sí? Ah, ok, está. Eso nomás quería Bien, por favor. ver si me ubiqué bien, gracias. Bueno, peritoneo. El peritoneo también es sumamente importante porque hace referencia justamente, diríamos, a una membrana que lo que va a hacer es cubrir toda la parte abdominopélvica, ¿sí? Y va a tener una clasificación, porque nosotros tenemos abundantes órganos, ¿sí? En la cavidad abdominopélvica. Es una membrana, primero que nada, continua, pero que tiene dos partes, ¿sí? Lo que es el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Parietal, ¿sí? Viene de pared, ¿sí? Parietal viene de pared. Quiere decir que esta es la hoja, o es la membrana. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una bolsita, ¿sí? La bolsa es un continuo, o sea, es un continuo. Nada más que tiene, vamos a decirlo, dos partes que permiten que nosotros pongamos adentro, obviamente, una serie de cantidad de elementos. Bueno, acá pasa lo mismo. El peritoneo parietal se aplica justamente a la cavidad abdominal y pélvica, y el peritoneo visceral, ¿sí? Obviamente se va a aplicar sobre las vísceras, es decir, sobre los órganos que se encuentran a nivel abdominal. En el medio del peritoneo parietal y visceral se encuentran, ¿sí? Pedículos vasculonerviosos. ¿Qué significan pedículos vasculonerviosos? Un conjunto de elementos que transportan vasos y nervios. Entonces, ¿qué es un pedículo vasculonervioso? Es un conjunto de elementos que transporta vasos y nervios. Eso determina que justamente el peritoneo genere molestia, o sea, su distensión, su lesión, y como estamos en una zona que está de alguna forma tapizada por bacterias, ¿sí? Como es la microbiota intestinal, obviamente que tiene que haber una separación, un tabicamiento fisiológico para que esas bacterias no pasen, ¿sí? A la circulación general y de esa forma, ¿sí? Limitar el paso de esas bacterias que no nos puedan perjudicar. Pero eso lo vamos a ver un poquito más en fisiología. Ahora, de acuerdo a los órganos que va a integrar el peritoneo, ¿sí? Tenemos clasificaciones en meso, aumento piplón o ligamentos. Entonces, ¿cómo se clasifica el peritoneo? Se clasifica en meso o aumento o piplón, es lo mismo, o ligamento. Vamos a ver cada uno de esos. Hacemos referencia a meso cuando
el peritoneo que une a la pared lo que hace es unir un segmento, ¿sí?, del tubo digestivo a la pared abdominal. ¿Sí? Un segmento del tubo digestivo a la pared abdominal. Es decir, que une o el estómago, o el duodeno, o el yeyunoilion, o el colon. Entonces tenemos mesogastrio. Significa que es un segmento membranoso que une una parte del tubo digestivo a la pared. Eso se llama meso. O sea, van a ver que tiene el sufijo, perdón, el prefijo meso. Meso, duodeno, mesenterio, mesocolon, ¿sí? Estamos hablando del peritoneo, o la parte del peritoneo que me va a unir un segmento del tubo digestivo a la pared. Tenemos omento o piplón, fíjense, que son de alguna forma los dos que son más importantes, ¿sí? Que lo que hace es el peritoneo que une dos órganos intraabdominales. Entonces, el omento o piplón son dos órganos que lo que hacen es unir dos elementos dentro del abdomen. Por ejemplo, en este caso, el estómago, ¿sí?, está unido por el epiplón menor al hígado. Y el estómago está unido al colon, por ejemplo, por el omento mayor. ¿Sí? Es decir, acá no es unión a la pared, sino es unión entre órganos. Y por último tenemos los ligamentos. Esto también es sumamente importante, porque los ligamentos, fíjense que dice, son repliegues del peritoneo que unen a la pared órganos, ¿sí?, abdominales o pélvicos que no forman parte del tubo digestivo. No forman parte del tubo digestivo. Tengamos presente que, fíjense, acá dice hígado. Recordemos que el hígado es una glándula anexa al tubo digestivo. No es el tubo digestivo per se. Por eso que vamos a tener, por ejemplo, el ligamento falciforme, el ligamento venoso. Fíjense, acá tenemos un ligamento falciforme, que se encuentra acá, que es peritoneo, que me une un órgano que no me corresponde directamente al tubo digestivo, ¿sí?, y que lo une a la pared. En el caso de las mujeres, por ejemplo, van a tener un ligamento redondo, ¿sí?, que es el que me fija, ¿sí?, el útero a la pared abdominopélvica. Muy bien. Funciones del peritoneo, sumamente importante, obviamente sostén. Es humectante, ¿sí?, ya que está revestido de una mucosa de líquidas, que es el líquido peritoneal, que permite que justamente se produzca el movimiento, valga la redundancia, peristáltico, para el desplazamiento distal del alimento, para su, diríamos, digestión y absorción. Y reabsorción, fíjense, reabsorción de líquidos intraperitoneales. Reabsorción, a ver, ¿qué sé? Exactamente, el hígado es el que genera la bilis. Reabsorción hace referencia de que esta membrana, ¿sí?, constantemente secreta, ¿sí?, y vuelve a hacer ingresar ese líquido a la circulación. Por eso se llama reabsorción y no se denomina absorción, sino es reabsorción. De hecho, ustedes van a ver después que el peritoneo, o sea, la membrana peritoneal, se utiliza para hacer diálisis, es decir, justamente para poder filtrar una serie de alimentos y partículas y limpiar, ¿sí?, el plasma, en este caso, filtrado por los riñones. Es sumamente importante. Muy bien, entonces fíjense, acá tenemos estómago, aumento menor, ¿sí?, aumento mayor. Acá tenemos el hígado, debajo del hígado tenemos la vesícula biliar. Acá tenemos, fíjense, el intestino grueso, ¿sí? Muy bien. Voy un poquito para atrás. Un segundito. Bueno. Esto sí ustedes lo dieron por lo que me dijeron ayer, ¿puede ser o no? ¿Vieron lo que es la topografía abdominal? Bueno. Más o menos. Más sí. o menos. ¿Por qué más o menos? Bueno, me acuerdo. Bueno. Entonces vamos a tratar de recordar un poquitito. Esto que está acá es
lo que se denomina topografía abdominal. La topografía abdominal no es otra cosa que una división, ¿sí?, imaginaria, extendida, ¿sí?, a la región abdominal, en el cual lo que se hace es separar en segmentos, ¿sí?, la región abdominal para tener mayor facilidad de localizar justamente los órganos que se encuentran a nivel abdominal, ¿sí? O sea, de eso se trata. Entonces tenemos 9 cuadrantes, ¿sí?, que están formados por líneas imaginarias. Tenemos 2 líneas verticales, ¿sí?, 2 líneas verticales, y 2 líneas, ¿sí?, horizontales. Las líneas verticales son generalmente, pasan por el medio de la clavícula, ¿sí?, son medio claviculares, ¿sí? Cuando más cerca se encuentran de la columna, se dicen paravertebrales, ¿ah?, que son 2 verticales, una derecha y otra izquierda. Después tenemos 2 líneas verticales, horizontales, perdón, una superior, que pasa por el reborde costal de la 10ª costilla, se llama línea subcostal, porque pasa por el reborde del cartílago costal de la 10ª costilla. Y después tenemos una más inferior, que se llama biilíaca, porque pasa por lo que sería la cresta ilíaca del hueso coxal, un hueso que, diríamos, es digamos, de la cavidad pélvica, hueso coxal. Bien, entonces, esas líneas imaginarias, tanto verticales como horizontales, determinan, ¿sí?, 9 cuadrantes. Cada cuadrante tiene su nombre, entonces vamos a conocer justamente los nombres. El cuadrante, ¿sí?, medio superior se denomina epigástrico. El cuadrante, ¿sí?, que se encuentra en la región media y central, zona umbilical. Y la que se encuentra en la parte media e inferior, hipogástrico. Son la parte, ¿sí?, central, los cuadrantes centrales. Cuando miramos los cuadrantes laterales, decimos que tenemos un cuadrante lateral superior que se denomina hipocondrio. Tenemos un hipocondrio derecho y un hipocondrio izquierdo. Tenemos una parte media que se denomina flanco. Flanco derecho, flanco izquierdo. Y tenemos una parte inferior, ¿sí?, inferior, que se encuentra justamente la fosa ilíaca, tanto derecha como izquierda. Ahora, dentro de cada cuadrante se puede extender la localización interna de diferentes órganos. Por ejemplo, fíjense, en la parte epigástrico tenemos parte del estómago, tenemos partes del hígado, e inclusive tenemos parte del páncreas. En la zona umbilical, ¿sí?, hasta el ombligo, obviamente, tenemos, fíjense, epiplón mayor, que era peritoneo. Tenemos mesenterio, que es peritoneo. Tenemos colon transverso, intestino delgado, e inclusive por esa parte pasa la aorta. En la parte hipogástrica tenemos, ¿sí?, la vejiga, y en el caso de las mujeres, obviamente, el útero. Para que ustedes vayan viendo cuál es la importancia de esta clasificación, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esta topografía? Es decir, de esta, vamos a decir, proyección externa de lo que podemos encontrar internamente, ¿tá? Entonces, eso siempre va a ser pregunta de examen. Yo le voy a preguntar, por ejemplo, nombre los elementos del sistema digestivo que se encuentran en el flanco izquierdo, por dar un ejemplo. Entonces ustedes van a decir, bueno, colon descendente, asas intestinales delgadas. Bueno, entonces esa es la idea, que ustedes simplemente nombren, sepan, ¿sí?, que traslucir eso. De hecho, cuando uno va con un dolor abdominal, ya sea agudo o crónico, el médico, gracias a esta topografía, aproximadamente sabe cuál es el órgano o cuáles son los segmentos que de alguna manera están afectados, y por ende entender qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿sí? Hay obviamente ciertas diferenciaciones porque fisiológicamente tenemos dolores referidos. ¿Qué significa dolores referidos? Que el problema está en un lado, pero se siente en otro lado y tiene que ver con una disposición del sistema nervioso autónomo. Pero eso no es tema de esta situación. Ustedes ahora tienen que saber cómo está formado la topografía abdominal, tienen que saber los cuadrantes, cómo se denominan,
Y aproximadamente, ¿qué órganos podríamos encontrar ahí si tuviéramos que palpar la región abdominal? ¿Sí? Bueno, en ese contexto, sabemos que tenemos al estómago. El estómago que es justamente la continuación, ¿sí?, del esófago. Es un saco bastante dilatado, ¿sí? Ya en breve vamos a terminar. Es un saco dilatado. Vamos a ver si podemos llegar un poquito hasta el intestino, y ahí los corto. Y fíjense que el estómago tiene dos partes importantes, ¿sí? Una parte vertical y una parte horizontal. La parte vertical, ¿sí?, a su vez tiene dos partes fundamentales. Una media, que es el cuerpo del estómago, y otra superior, que es el fundus del estómago o fondo del estómago, ¿sí? ¿Ah? Entonces, esto también es importante porque el fondo del estómago toca, ¿sí?, al diafragma, y acá arriba nomás está el corazón. Y hay muchas sintomatologías gástricas que pueden emularse cardíacamente, y muchos factores cardíacos que pueden emularse gastrointestinalmente. Por ejemplo, un infarto de la cara inferior del corazón, ¿sí?, produce sensaciones, por ejemplo, de erupto, ¿sí?, porque el corazón en esta zona no se mueve adecuadamente, golpea inadecuadamente, y eso hace que el estómago, ¿sí?, la persona sienta como un dolor de panza, ¿sí? Y va a la consulta, no le dan pelota, le medican como si fuera una gastritis, vuelve a su casa y termina vomitando. ¿Qué pasó? El médico estaba cansado, no le hizo un electrocardiograma, no le hizo más preguntas, y el paciente tenía un terrible infarto. A veces el paciente va, de acuerdo a ciertos factores de riesgos y demás, a la consulta porque tiene un dolor de panza, el médico se ilumina, hace un electrocardiograma, mira vos, era un infarto, no era un problema gástrico. Muy bien, para que ustedes sepan la importancia de la anatomía topográfica. Y tenemos esta porción que es horizontal, que es obviamente la porción pilórica, ¿sí?, pilórica del estómago. A su vez, el estómago, desde el punto de vista anatómico, tiene una cara anterior, que es la que estamos visualizando, y obviamente la que no podemos ver, que es la cara posterior. Y tiene dos bordes importantes. Un borde pequeñito, que se denomina curvatura menor, que acá justamente se encontraba el epiplón menor, y la curvatura mayor, ¿sí?, que está en relación con el aumento o epiplón mayor. Este segmento se va a continuar claramente con el duodeno. Esto que está acá, ¿sí?, es el duodeno. El duodeno ya forma parte del intestino delgado, ¿sí? Tiene que cerrar la ventana porque es un bolón, no se escucha nada. Ahora sí. Entonces, esto que se encuentra acá es el duodeno. El duodeno, o sea, entre el duodeno y el estómago hay un esfínter, es decir, un esfínter es un músculo circular que regula el paso del quimo desde el estómago hacia la parte intestinal. El intestino delgado tiene dos partes importantes: el duodeno y el yeyuno ilio. Entonces, el intestino delgado tiene dos partes importantes: el yeyuno ilio, el duodeno y el yeyuno ilio, ¿sí? Son las dos partes importantes que presenta el intestino delgado. Vamos a ver la primera parte. Esto que está acá es el duodeno. Esto que está acá se llama duodeno, ¿sí? El duodeno, o sea, el nombre de duodeno viene por 12 traveses de dedo, ¿sí? Si nosotros, diríamos, colocamos los deditos, ¿sí? O sea, colocamos un dedo acá, de forma vertical, ¿sí? El duodeno tendría más o menos la capacidad de albergar 24 dedos, ¿sí? 24 dedos. Entonces, si nosotros miramos las uñas, aproximadamente cada uña mide 1 centímetro, ¿sí?, de longitud horizontal. Eso me determina que el duodeno, que era 12 traveses de dedo, tenga aproximadamente unos 24 centímetros, ¿sí?, de largo. Ahora, este duodeno tiene partes. Una parte superior, una parte descendente, que es la más importante, una parte inferior, una parte
ascendente, o sea, tenemos una parte horizontal y una parte ascendente, ¿sí?, del duodeno, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3 y la cuarta parte del duodeno, ¿sí? Que ahí ya comienza la flexura duodeno-yeyunal, que se va a continuar justamente con el yeyuno ilio. Ahora, ¿por qué decimos que esta porción descendente es importante? Bueno, fíjense acá, tenemos lo que es la porción superior, también denominada ampolla duodenal, porción descendente, porción inferior, porción ascendente, flexura, ¿sí?, duodeno-yeyunal. Esto que está acá es el páncreas. ¿Por qué nosotros decimos que el duodeno, su porción descendente, es más importante? Porque tenemos este elemento acá que se denomina justamente papila duodenal mayor. Fíjense, la vieja nomenclatura la llamaba papila duodenal de Vater. La papila duodenal mayor no es otra cosa que la comunicación, ¿sí?, que tiene el duodeno con el páncreas y con el hígado, ¿sí? Con el hígado. O sea que el hígado y el páncreas, ¿sí?, van a desembocar sus conductos, ¿sí? Acá tenemos justamente el conducto pancreático principal, ¿sí?, y el accesorio, y el conducto, ¿cómo se llama?, colédoco, desembocan en la porción, sí, en la porción, ay Dios, descendente del duodeno. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando el alimento pasan por acá, las enzimas del páncreas endocrino, ¿sí?, y la bilis, que recién su compañera nos decía, van a llegar a esta zona para poder degradar lo que son los ácidos grasos, ¿sí?, los hidratos de carbono y las proteínas que están contenidas en el quimo, que provienen justamente del estómago. ¿Me siguen hasta acá, más o menos? Sí, profe. Bien. Esto es lo que es intestino delgado por dentro, ¿sí? Fíjense que tenemos estos pliegues, ¿sí?, musculares, ¿tá? Ahora nosotros vamos a nombrarlo fisiológicamente las capas que tiene el intestino, porque eso es sumamente importante, las capas intestinales, ¿sí?, eso es sumamente importante. Estos se denominan placas de Peyer, ¿sí? Estos puntitos acá son placas de Peyer, ¿sí?, que son componentes linfáticos que tiene justamente el intestino delgado. Bueno. Ya prácticamente omití lo que es el junobilium, pero ahora lo vamos a ver. Y esto que está acá es el intestino grueso, ¿sí? Intestino grueso. El intestino grueso, fíjense que tiene una porción ascendente, una porción transversa, una porción descendente, colon sigmoideo y ano. Entonces, esto es el intestino grueso. Porción ascendente, colon transverso, descendente, sigmoideo y ano. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes sepan? Bueno, quiero que sepan que hay diferencias histológicas, anatómicas y fisiológicas entre el intestino delgado y el intestino grueso. Pero acá nosotros nos vamos a basar sobre todo en las diferencias anatómicas que tiene el intestino delgado, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias anatómicas? Bueno, el intestino grueso va a tener, fíjense, estas saculaciones que forman, parece, pelotitas, ¿sí? Se llaman austras. Siempre que ustedes ven en forma de pelotita, eso se denominan austras, ¿sí? Austras, ¿sí? Y siempre es colon, ¿tá? Eso es intestino grueso, ¿tá? Austras. ¿Qué más va a tener, sí? Va a tener estas, ¿sí?, estas cintillas, fíjense, cintillas, acá como una cintita, ¿sí?, que va a recorrer todo, ¿sí?, el segmento, que se denominan tenias. Son cintas musculares, ¿sí?, que permiten que el intestino grueso se acorte como un acordeón, ¿sí?, tenias. Y por último, tiene lo que se denomina apéndices omentales, que son estas pequeñitas manchitas de grasas amarillitas, fíjense, apéndices omentales o epiploico, que tienen una función nerviosa, ¿sí?, linfática, con respecto al intestino grueso. Esos tres elementos no los tiene el intestino delgado. Entonces,
austras, tenias y apéndices omentales son los elementos anatómicos de la configuración externa que diferencian, ¿sí? Diferencian al intestino delgado. Aparte, si miramos internamente, no tenemos placas de Peyer y tenemos estos pliegues, o sea, estas elevaciones que se llaman pliegues semilunares, que a diferencia del intestino delgado, el intestino delgado tiene pliegues que son totales, o sea, que recorren toda la circunferencia, a diferencia del intestino grueso, que solamente recorre una parte, se llama semilunares. Ahora, miren bien, el ilion es intestino delgado, ya vemos que no es lo mismo. Desemboca en un segmento del intestino grueso que se denomina ciego. Fíjense, ciego. El ciego es una porción de intestino grueso. El ciego tiene una prolongación inferior que es el famoso apéndice vermiforme. Y si nosotros nos dirigimos hacia la topografía abdominal, el apéndice vermiforme siempre se va a encontrar en la fosa ilíaca derecha. Vamos a mirar acá. Miremos esto. ¿Sí? Miren acá. Ciego y apéndice, ¿sí? Fosa ilíaca derecha, que es este segmento. Por eso que ante un dolor en esa zona, el médico, y ustedes el día de mañana, van a sospechar que puede haber una inflamación en ese segmento, ¿sí? Del intestino grueso. ¿Sí? Muy bien. Bueno, gente, hasta acá lo hacemos, ¿sí? Yo voy a dejar un par de preguntitas en el aula virtual. Voy a dejarle todo el fin de semana para que tengan tiempo de responder, ¿sí? Y es obviamente que cualquier cosa me... ¿Ahí todavía? ¿Sí? Ahí. ¿Estamos, gente? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión? Muchas, pocas, nada, todas. No, profe. Bueno, Entendió. se entendió algo más o menos anduvo ahí. Bueno, es mucha información, chicos, tienen que saber que es mucha información, ¿sí? Recomiendo la lectura con el libro de Rubier, ¿sí? Para que más o menos pueda adentrarse. Y la semana que viene seguramente vamos a hacer, creo que me queda solamente hígado y páncreas, y arrancamos con la parte de fisiología, ¿sí? Cualquier duda me la plantean en el Classroom y la vamos respondiendo, ¿sí? Voy a tratar de dejarle una actividad para que ustedes lo vayan haciendo y cualquier cosa se vayan sacando dudas, ¿está? Nos vemos si Dios quiere. Gracias, profe. Nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Dale, profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Chao.